Hola, 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 hola a todos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos a este nuevo capítulo, este nuevo episodio de su programa Sin Saberlo Todo. Como todos los miércoles, hoy nos fuimos unos minutillos un poquito después, Atrasados. así es. Pero bueno, pues aquí estamos al pie del cañón. Mi estimado, mi amigo, mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, Marco. ¿Cómo estamos? Pues muchas gracias. Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión, de, de crecimiento, digamos, emocional, aquí sin saberlo todo. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Aquí Ok, ahora me andamos. gustaría que tú me ayudaras a decir a la audiencia qué es lo que vamos a ver hoy, Rafa, de qué vamos a hablar. Bueno, hoy vamos a hablar de... Ay, pero déjale bajo acá. Básicamente de un tema que es muy importante y que todos vivimos. Y Los siempre y a cada rato. conflictos, a cada rato, conflictos de pareja, conflictos familiares, conflictos laborales y incluso difícilmente o más difíciles conflictos con nosotros mismos, ¿no? Es correcto, sí, sí, sí. O sea, muchas veces, yo creo que muchas veces pensamos en el conflicto con el otro o con los Mm, otros, pero muy pocas veces nos ponemos a ver los conflictos internos que traemos, ¿no? A veces las broncas que traemos, que claro, queremos o intentamos solucionar y no les damos buen cauce. es verdad, ¿no? Por eso, mientras estemos vivos, dicen por ahí, vamos a tener conflictos. Y eso, yo creo que eso es importante, sobre Sí, todo claro. entenderlo, porque el conflicto no es tanto un error del ser humano, sino sí, es parte del sistema, ¿no? De Ujú. hecho, podríamos decir que donde hay vida hay conflicto, porque el conflicto nos va justamente a obligar como seres humanos o como seres vivos a evolucionar, a adaptarse, a transformarse, Es ¿no? correcto, es correcto. Eh, ¿Cuántas veces le huimos o le damos la vuelta para no enfrentar ese problema? Hace algún tiempo yo me acuerdo, estaba yo dando terapia a Ajá. una persona y me decía, es que me quiero ir a otro lugar para que mis conflictos y mis problemas se terminen. O Sí. sea, él hablando de otro lugar es cambiarse de domicilio, ¿no? O sea, irse a otra colonia, Escapar. a otro municipio, a otro estado, a otro país. Ujú. Pero, oh sorpresa, muchas veces los conflictos los llevamos nosotros y nos los llevamos nosotros para otro lado, ¿no? O sea, si no sabemos resolver esos conflictos, así me puedo ir a la luna, aunque no haya nadie y esté solo, allá voy a tener los mismos conflictos que tenía. ¿Por qué? Pues porque eh, no estoy trabajando en mí, Ujú. no estoy poniendo de acuerdo, no me estoy poniendo de acuerdo conmigo mismo de lo que yo quiero y qué es lo que quiero. Entonces sí, así es. Sí, Y, sí es y, y complicado. yo, hace, bueno, esto lo iba a decir más tarde, pero yo creo que voy a adelantar un poquito de esta parte donde a veces los conflictos no tienen que ver con el problema como tal, sino la manera en que queremos responder o resolver ese problema. Y casi siempre giramos a manera de bucle, intentando resolver un conflicto desde mi parte, digamos, más profunda, desde lo que no nos damos cuenta que hacemos cuando intentamos resolver un conflicto como esto, ¿no? Me voy a otro lugar, pero nos vamos con ellos, ¿no? Nuestra parte inconsciente, nuestra parte profunda, nuestra manera cotidiana de resolver las cosas se va junto con nosotros. Y de eso no nos podemos escapar, porque muchas personas en relación piensan que una relación sana
es cuando nunca discuten, pero es que eso no existe, ¿no? No es que las personas tengan una relación sana porque no tiene conflictos, sino más bien las personas que saben resolver sin destruirse, ¿no? Sí, esas personas son las personas más sanas y son las parejas más sanas. O Y sea, cuando sabe duraderas. resolver las diferencias, porque empieza a haber una negociación entre ambos, Sí, no siempre voy a ganar. En un conflicto no siempre voy a ganar. O tal vez no siempre voy a perder. A veces tengo que soltar algo, tengo que dejar algo, ¿no? O sea, vamos a poner las cartas sobre la mesa, como luego dicen, y luego decir, a ver, A y B. ¿Qué vamos a hacer con A y B? O sea, vamos a ver cómo los dos estamos de acuerdo en estas situaciones. Hay una imagen que me llama mucho la atención, ahorita veo a ver si la puedo compartir. Esta la del imagen 6 o cuál. ¿mande? La del 6 o cuál. No, esta, bueno, también esa es una, de cada quien ve lo que quiere ver, ¿no? Que uno ve un 9 y otro ve un 6. Exacto. Sí, sí, claro, eso también. No, pero esta imagen que te comento, igual ahorita la reviso a ver si la puedo compartir. Es de dos animalitos, son dos burritos. Dos Ajá. burritos y entonces haz de cuenta que están unidos por un lazo, por una cuerda, vaya. Ya. Y les ponen comida en ambos lados. Y un burrito jala para un lado y el otro jala para el otro. Y entonces ni este alcanza la comida ni este alcanza la comida. Y luego, ¿qué es lo que pasa en la siguiente escena? En la siguiente escena, este jala más a este y entonces este se pone a comer y el otro no alcanza la comida porque está muy lejos. Pasan otra escena y luego el otro empieza a comer y este se queda sin comer porque entonces este sí está logrando sus objetivos y este no. Pasan Sí. otra escena más abajo donde ahí ya hay una resolución de conflictos, donde se van los dos a comer la comida de uno y luego se van los dos a comer la comida del otro. Ya hay una resolución, ya encuentran un acuerdo, ya llegan a De un acuerdo. punto medio. Eso es Total, resolver un conflicto, básicamente, digamos. totalmente, totalmente, porque luego no es que no es que uno pierde o uno gana, porque luego desde ese, verlo desde esas posiciones, desde ese lugar, es como si el problema fuera el conflicto, pero hay una situación muy clave, que el conflicto no es el problema, sino la manera en que lo enfrentamos, ¿no? Ese se vuelve el verdadero conflicto, Uh -huh, ¿no? uh -huh, ¿Por qué? así es. Porque un conflicto puede destruir, no sé, una relación o incluso puede hacerla madurar, pasar al siguiente nivel, ¿no? Un amor maduro, cuando te Sí, acepto, cuando no. claro. O sea, yo me voy desde algo pequeño, ¿no? Un pequeño conflicto no resuelto, se va a escuchar muy burdo, pero puede destruir hasta una nación. O sea, ha habido naciones o lugares que se han peleado por cuestiones de muy mínimas, Sí, muy mínimas. O sea, si lo ponemos algo así macro, pero yéndonos a algo tan pequeñito, o sea, algo, conflictos también pequeños en la casa, como por ejemplo que dejé mis calcetas tiradas o que no lavé mi traste, o que tal vez lo claro, podemos minimizar, ¿verdad? Yo a lo mejor puedo minimizarlo, pero la otra persona no lo minimiza. Es cuando dicen, oye, es que se está ahogando con un vaso de agua. No, es que para algo que para mí es pequeño, para la otra persona tal vez es grande. Y entonces eso genera diferencias, empieza a generar diferencias porque tenemos diferentes perspectivas y necesidades no satisfechas de cada uno. Y cada uno interpreta las cosas de manera diferente, de acuerdo a sus valores y creencias. total, Eso es lo que empieza a generar el conflicto. totalmente. De hecho, aquí tengo un dato muy interesante. Dice, según investigadores o investigaciones del psicólogo John Gottman, especialista en relaciones de pareja, el 69% de los conflictos en las relaciones nunca se resuelven completamente. Lo importante no es eliminar el conflicto, sino aprender a manejarlo. Claro, Que nos habla de lo que estamos diciendo, ¿no?
que la importancia no tanto de centrarnos en el problema, sino de poder entender y aceptar las diferencias, aceptar la opinión del otro, la manera de enfrentarlo es lo que puede convertirse en el verdadero problema. Y eso rompe Así familia, es. eso Sí, genera sí. violencia, ¿no? Sí, bueno, incluso mismo Gottman tiene una teoría le llaman ay, no me acuerdo si son los 4 jinetes o los 7 jinetes del apocalipsis, algo así, pero en el matrimonio. Uh-huh. Él dice, de hecho hay un test que se elabora, que se hace y te va diciendo, o sea, el mismo test, tú vas, o sea, la pareja lo va realizando y te va Sencillito. diciendo cuáles son las cuestiones por las cuales esta pareja ya está casi a punto de tronar o está en X nivel para tronar, o sea, pero todo se basa en la comunicación y en la resolución de conflictos, ¿no? Todo lo que, digo, hablando de él, eh, se basa en la confianza de la persona, en las interacciones de las personas, o sea, en alguna conexión o cosas más profundas de las personas. Pero Claro, sobre todo en la comunicación, es la base de la comunicación. totalmente, totalmente. Sí, sí. Y, y el conflicto puede verse también como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Ah, Todo claro. conflicto lleva consigo esa posibilidad de transformarse, de aprender, de Ujú. crecer, de madurar, de aprender a escuchar al otro, ¿no? También de poner límites. Sí, Entonces, mira, hay una canción que a mí me llama mucho la atención y yo creo que ya me la han escuchado varias veces, no cantarla, ajá, pero me han escuchado algunas veces mencionarla. Hay una canción de Valentina Elizalde que dice, soy así, así nací y así me moriré. O sea, a ver, espérame, o sea, es en esa oportunidad de conflicto que tengo conmigo mismo, puedo mejorar a mí mismo, porque somos seres cambiantes. Yo no soy el que fui ayer, ni el que fui antier, ni el que fui la semana pasada por cosas que me fueron pasando. O sea, y esas oportunidades que tuve la semana pasada y que tuve hoy y que cada día tengo para mejorar, puedo tenerlas, o sea, las tengo cada día. Y es darme cuenta que las tengo y resolver esos conflictos internos que tengo para poder ser feliz, que es lo que todo el mundo buscamos, ¿no? total, totalmente, totalmente, porque justamente que tengas la oportunidad para crecer cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, no te garantiza que crezcas. ¿Por qué? Porque a veces nada nos dice que justamente va a ocurrir eso, porque muchas personas en lugar de resolver el conflicto, lo empeoran, ¿no? Y esa parte es la que quisiéramos eliminar del conflicto. Cuando Sí, claro, así es. Sí, aprender, ¿no? uh-huh. Lo que nos quiere enseñar el conflicto. Sí, o sea, mira, muchas veces queremos resolver un conflicto y lo que hacemos es que lo evitamos, ignoramos el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que pasa al ignorar el conflicto? Pues el conflicto se permanece, o sea, no se va a ir, no se va a quitar. O la otra, o sea, muchas veces queremos, como que demostrar a otra persona que yo soy más fuerte y entonces yo le quiero ganar a otra persona porque yo sé y tengo la razón y yo digo que yo y lo que nomás mis chicharrones truenan. Y no, o sea, realmente el conflicto se soluciona no evitando, no generando una competencia entre a ver quién es mejor, a ver quién va a ganar, ¿no? A ver quién va por las tortillas, a ver quién lava los trastes, a ver quién, no, o sea, tiene que haber un compromiso de ambas partes, tiene que haber un diálogo, más bien dicho, de ambas partes. Totalmente. Yo no me acuerdo dónde vi esta parte del autor, por lo, digo, en sí el autor, pero decía, hay 3 elementos en el conflicto: el Uh-huh. vínculo, el problema, ¿no? Y la percepción, la manera en que se vive el conflicto. Entonces decía, el Sí, vínculo, porque no es lo mismo que me lo diga una persona que está en la calle a que me lo diga mi pareja, o que me lo diga mi hijo, a que me lo diga mi hermano, que lo diga mi mamá, mi papá. O sea, no es lo mismo, no la voy a tener con la misma intensidad. siempre, para que exista un conflicto debe haber un vínculo. Ajá. Así como dices, la amistad, el matrimonio, el Yo, por trabajo, ejemplo, el jefe.
Yo, por ejemplo, ¿no? ahorita no he resuelto mi conflicto con los Rayados. Claro, Porque, total, porque, porque hay un vínculo y van perdiendo y entonces a mí me claro. molesta. O sea, vaya, digo, haciéndolo de broma, pero es eso, o sea, es ese vínculo el que te hace desequilibrarte y te Claro, golpea. totalmente. Era el Como, vínculo, la otra cosa que me decías, la percepción, ¿verdad? Decías. bueno, antes de pasar al problema, eso que decías, obviamente, porque como estás ligado, si no te importara, entonces simplemente te vas, ¿no? Sí, Pero claro. cuando existe un vínculo, es donde el conflicto duele más. Ah, Y, claro. ¿no? Mientras más importante es el vínculo, más emocionalmente está cargado y por esa razón emocional suele haber más conflictos, ¿no? El Ujú. otro es el problema, que, que era lo que decíamos, lo de una persona que ve un 6 y la otra persona ve un 9. Ah, ya. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Entonces puede ser que los dos o puede ser que ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno está viendo la realidad desde su lugar, desde su historia, desde lo que le pasó, desde su educación, desde sus experiencias, desde su inconsciente, si queremos decirlo. Y ahí aparece el problema más grande del ser humano, que pensamos que nuestra forma de ver la realidad es la correcta, ¿no? Ujú. Sí, bueno, se me vino a la cabeza cómo nosotros escuchamos, no escuchamos, más bien dicho, cómo nosotros eh, actuamos antes de escuchar o no ponemos atención. No sé si lo Escucha puedo decir activa. aquí en una palabra, ¿no? Sí, hay una palabra, pero por ejemplo, llega un niño, estaba un niño en el salón de clases, y llega un niño y le pregunta a la maestra, maestra, qué es nepe, maestra? Y luego se queda así como que, Leve. ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde escuchaste esa palabra? ¿Dónde la escuchaste? Y lo empieza la maestra, no, mira, mi hijo, pues eso es esto, y le empieza a dar una explicación toda de lo que es, no la palabra. Y sí, que el niño, la niña, y todo empieza a decirle. Y luego al final le pregunta, ¿y esa palabra dónde la escuchaste? Me dijo, es que mi abuelita todos los días nos dice, recen mucho antes de dormir, dice, para que cuando ustedes lleguen al cielo, dice, para que ustedes cuando mueran su alma no pene. Ah, entonces a veces entendemos mal las cosas, ¿no? Todavía ni siquiera pregunto qué es y ya me fui a dar toda una explicación. A veces pasan los conflictos por ese tipo de cosas. ¿Por qué? Eso es Porque cierto. no escuchamos, o sea, no escuchamos al otro, no tenemos una escucha activa y entonces, ¡pum!, nos vamos directo al grano. Eso es cierto. Y eso es uno de los principales, los llamados prejuicios, son uno de los principales problemas que en que nos metemos en problemas, ¿no? Porque justamente era lo que iba a decir en un estudio de neurociencia, decía que el cerebro interpreta la realidad más de lo que realmente la percibe, ¿sí? O sea, no vemos las cosas como son, sino más bien como somos, Ujú. ¿no? Sí, sí, Y yo eso, interpreto como soy. sí, 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 de como soy yo, claro. No, no Así tanto es. como las cosas sucedieron, sino que las traspolamos hacia nuestra manera de ver las cosas, porque pensamos que luego el otro ve las cosas igual que yo, la interpreta igual que yo, significa igual que yo, pero nos damos cuenta de que no, cada quien tiene sus propios libros, tiene sus propias guías mentales, desde donde hace sus interpretaciones. Ajá, sí, claro, Interesante. claro. Sí, la verdad es que está muy, muy interesante. Y yéndonos a la resolución de conflicto, Rafa, está interesante cómo poder nosotros mostrarle a los niños o desde niños eh, que resuelvan sus propios conflictos, cómo poderles mostrar qué podríamos hacer nosotros como papás para que nuestros hijos supieran aprender a resolver. Bueno, aquí en Monterrey es una frase como de un político, ¿no? Pero a resolver los conflictos. Esa es una muy buena pregunta
Y además, el primer punto es la congruencia, ¿no? Ujú. La congruencia, si yo quiero transmitir algo, debo de ser congruente y estar a la par de eso que quiero transmitir. Pero a veces no nos damos cuenta que cometemos muchos errores al momento de manejar conflictos, ¿no? Por ejemplo, intentamos afrontar o queremos resolver los conflictos de manera inmediata, ¿no? O sea, Ujú. estamos viendo que se están agarrando y de rápido agarramos al niño y agarramos al otro niño y resuelvan la situación, ¿no? Y el Y niño no tiene luego, recursos. y nosotros intentamos imponer condición, ¿no? O sea, el intentar eh, resolver el conflicto de primera al momento no es más que para poner o imponer mi territorio, ¿sí? Sí, bueno, Mi depende punto de también qué vista. situaciones, depende también cuál es la situación de riesgo en la cual estén. Bueno, hablando de errores de manejo de conflictos, Sí, ajá, hablando sí, de manera de un error es querer llevarnos por la emoción, ajá, ganar posición, ¿no? Y en sí, la sí, sí. resolución de conflictos ese no es el objetivo. No es ganar, no es decir yo mando, sino más bien generar un compromiso entre las partes que estén en conflicto y tener la voluntad de resolver las cosas, porque muchas veces queremos resolverlas porque nosotros decimos, y como yo mando, ¿Por lo que qué? va a generar Porque lo digo es yo. exacto. Y entonces los otros se dan la mano de manera hipócritamente, no lo quieren hacer, pero me lo está diciendo papá, me lo está diciendo mamá. Entonces eso puede aumentar el conflicto porque no hay como una sincera disculpa, sino Ujú. lo hago porque me lo está imponiendo el otro. Sí, mira, Confrontamos. hace algún tiempo me acuerdo que andaba en una de tantas conferencias que me han invitado. Uh -huh. Y la expositora decía una cosa que me quedó hasta ahorita. Sí. Decía, como por ejemplo a un niño, ¿cómo le enseñas a un niño a no decir mentiras? ¿O cómo le enseñas a un niño a decir mentiras? El niño cuando va creciendo tiene como una expresión artística que a cualquier lápiz o cualquier color que ve, pues su pared o la pared de su casa Ajá. es toda una tela de óleo, ¿no? Y entonces él quiere hacer pues, su arte, ¿no? Quiere dibujar. Claro. Y empieza a dibujar y empieza a hacer su garabato y empieza porque el niño todavía no sabe, todavía o sea, no sabe que pues papá acaba de pintar o mamá acaba de pintar o todo eso. Y él empieza a dibujar para mostrarle a papá o mamá su gran obra de arte, ¿no? Y empieza a dibujar, empieza a pintar y luego ya de repente va, corre y dice a papá, mira papá, mira, o no, le habla, no sé, mira lo que hice, ¿no? Y voltea, y le, ¿quién lo hizo? Yo. Uh -huh. Tómale un chanclazo, ¿no? No, eso no se anda haciendo, eso no se debe hacer. No sé qué. le quitó la creatividad, le apagó la creatividad. Vuelve a pasar nuevamente. El niño vuelve a agarrar el lápiz, se vuelve a pintar la pared y luego le preguntan, ¿quién fue, Juanito? ¿Quién pintó? Pues como ya sabe que le metieron una friega, eso fue ella, ¿no? Fue mi hermana, ¿no? O sea, ahí tú ya le Claro. enseñaste al niño, ¿a qué? A que Ya lo miente. condicionó. Claro, dice, porque si yo digo que Totalmente. fui yo, me va a meter una friega. O sea, yo le Totalmente. quise mostrar lo que yo había hecho, esa obra de arte que hice. Uh -huh. Tenía otro significado para mí, otro sentido, ¿no? Uh-huh. Y eso se apaga. Y fíjate, Claro. hablando de eso, también muchas veces cometemos el error de intentar resolver el problema en público. ¿Cuántas Uh-huh. veces no se ha visto eso? ¿No? De que el jefe, la jefa, el papá, la mamá va y lo exhibe, le gritonea, intenta hablar de más, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes para resolver un conflicto es que tiene que ser en privado, o sea, Sí, para evitar justamente exhibir, ¿no? yo creo que tanto al niño, sobre todo al niño ya casi pegado al adolescente y al joven, son a los que más les pega ese tipo de exhibiciones. A lo Oye, mejor tal vez a un niño, a lo mejor tal vez al niño al que te está haciendo berrinche en el supermercado, este, no digo que no lo vaya a recordar, obviamente sí lo recuerda, pero yo creo que cuando ya está más consciente de las cosas que pasan a su alrededor, cuando ya anda entre los 10, 11, 12,
15 años, no sé, dice, ya que está más consciente, que llega papá o llega mamá y lo sacan de X lugar. ¿Por qué? Pues porque yo mando, ¿no? Yo creo que Claro. ahí, o sea, no es tanto sacarlo, es cómo lo sacas. Sí, o sea, no es, oye, ¿sabes qué? Pues vengo por tal, o mi amor, ¿sabes qué? Te estoy esperando aquí afuera, ven. No, es cómo lo sacas, ¿no? ¿Cómo vas por él y vámonos? O vas por ella y vámonos, o sea. Y lo todavía en el camino, ha habido varios videos de que se los llevan, A punta de nalgadas. vámonos, a zapes, ¿no? O sea, camínale, vámonos. Y se ha hecho virales. Y es interesante cómo hay una población, se hace como el debate de la población de uno, no, yo así estoy bien, no, yo así no. Y se hace, es interesante eso. Pero cómo esto también le afecta al adolescente. Sí, yo creo que en cualquier lado afecta a las empresas, afecta mucho que el jefe vaya y te gritone delante de todos y eso puede provocar represalias. Yo estaba viendo cómo el jefe alguna vez se le soltó una mala noticia para el empleado y el empleado fue y quemó toda la empresa Ah, en Estados porque Unidos. en Estados Unidos Ujú. quemó todo porque simplemente a veces el ser exhibidos genera mucho dolor, mucho Claro. sufrimiento y eso a la vez esta parte de resentimiento Ujú. y se une a mi manera de resolver y de ser y entonces viene esta desgracia que pasó allá en Estados Unidos, ¿no? Sí, no, este tipo de cosas se pueden evitar hablando, obviamente en privado, como decíamos, o sea, ven, acércate, vamos a platicar, pasa esta situación, o sea, y yo creo que se puede resolver, utilizando obviamente las palabras correctas, se puede resolver, ¿no? O sea, se puede llegar a acuerdos en que la persona de alguna u otra manera se sienta conforme o tal vez a gusto con lo que está sucediendo. A ver, Entonces, ya, perdón. ¿sí me escuchas? Sí, 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 ya. Sentí que te había perdido. Luego, ese es un punto muy importante. Luego, yo siempre que doy un curso, el curso de manejo de conflictos, les digo, hay dos niveles para comunicarnos. El qué es lo que decimos, hablamos del problema, hablamos de la situación, hablamos de, ¿no? de los Y el, y acuerdos el, y el cómo. y el cómo, la manera en que lo decimos, ¿sí? La manera en que lo expresamos y esa es la clave. Entonces, el qué va a hablar del problema, pero el Ujú. cómo va a hablar de la relación, del tono, de la mirada, de la actitud, Yo creo de que eso cómo, es donde va contenidas las cosas, es donde van contenidas las cosas que le quieres decir a la otra persona. El cómo. claro, Ahí va contenido todo. para ¿De qué entender manera se eso, lo quieres decir? tú me puedes decir, ¿estás enojado? Y yo te digo, no. El qué me dice, te va a decir, no, 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 no estoy enojado. Pero el que te va a delatar es el cómo. ¿Cómo lo dices? El tono, la mirada, la gesticulación, el cuerpo así todo, ¿no? Firme, gritando, que te lo dice, no, no estoy enojada, dice la pareja, ¿no? No estoy enojada. Y el tono ya te está diciendo todo lo contrario, Ok, ¿sí? pensé que sí. Oye, Claro, y esas, espérate, y perdón, disculpa que te atropelle la plática. Y esas respuestas también friegan, ¿eh? O sea, no estoy enojada. Ah, ok, pensé que sí. También friega, o sea, el cómo le total, respondo al otro. Sí, totalmente. Es el cómo, ¿no? El cómo es yo, cómo aprendí a manejar y a resolver los conflictos. Por ahí alguna vez una persona la corrían y no sabían ni por qué la corrían de la contadora, la otra y la otra, porque a veces desconocemos cómo nos direccionamos con los demás y la corrían por su manera de ser. Pensaban que así era bueno, que hacía adrede esta manera de dirigirse, déspota, molesta, pero en realidad la persona es así. Ahí viene una parte muy importante que es el autoconocimiento, ¿sí? Porque
Porque cuando alguien habla de esta manera, ¿no? Esto es algo muy humano. Yo normalmente respondo igual, yo normalmente respondo peor, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen las escaladas, cuando yo no me doy cuenta de mi manera de contestar y el otro viene y me responde casi siempre en un tono más alto y luego yo lo subo y luego él lo sube y luego esto explota. Sí, no, no, ya el uno tiró un golpe, el otro también, y ya empezaron ya la discusión o la plática ya pasó a otro nivel, ¿no? Total. Porque las discusiones comienzan así, ¿no? Vamos a Sí, platicar. claro. Sí, o sea, bueno, hablando, por ejemplo, en adolescentes, ¿cuáles son los conflictos más comunes en adolescentes? O sea, hay algunos conflictos comunes, como por ejemplo, pues problemas con los padres, porque de repente hay diferencias con los papás en varias cuestiones, ¿no? O sea, tal vez porque como luego a este señor, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama, el que sale con la familia de... ¿Quién? Se me fue, se me fue. El vecinos que dice, como dice la chaviza. Ah, ya. O sea, vaya, porque, Álvaro, creo que se llama, ¿no? sí, o sea, exacto, sí, ándale. Porque tal vez no estamos en el mismo contexto que están los adolescentes y entonces por eso hay esas diferencias, ¿no? Porque él lo está viendo desde un punto y el papá lo está viendo desde otro y empieza a ver esas diferencias con los papás y el papá no, muchas veces los padres no se sientan a ver qué es lo que el adolescente quiere decir o quiere hacer. El otro, pues, son las discusiones en adolescentes con amigos o parejas. En adolescentes, pues ya muchos de ellos ya empiezan a tener ciertos grupos y entonces yo creo que desde niño, ¿no? Pero bueno, más se afianza más en el adolescente con ciertos grupos y pues ya la parejita, ¿no? Ya el noviecillo, la noviecilla. Y otro punto muy importante que yo creo que son dos cosas, es el bullying y son las redes sociales. O sea, los malos entendidos en las redes sociales o el bullying. Yo todavía soy una de las personas, me podrán decir anticuado lo que ustedes quieran, pero yo prefiero mil veces hablar por teléfono que mandar un mensaje cuando voy a dar una noticia importante. Sí, ¿Por qué? sí. Porque yo creo que por teléfono todavía la persona te puede entender, bueno, preferencia hablar de frente, ¿no? O sea, pero si no se puede de frente, hablar por teléfono. A diferencia de mandar un mensaje, porque en un mensaje ahorita ya estamos contrayendo todo, ¿no? Contrayendo. Bueno, estamos, por ejemplo, el que ya le ponemos Q y empezamos a, 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 a poner mensajes que tal vez el otro no lo está comprendiendo como yo se lo quiero decir y eso ya se Sí. genera un malentendido y puede ser muy grande. Por eso yo prefiero mil veces hablar por teléfono, aunque me diga, oye, a qué horas te hablo, no. Ahorita no tengo tiempo, bueno, dime a qué hora te hablo. Sí, Uh -huh. totalmente. Y de ahí porque de ahí se desprenden mucho los malos entendidos, Sí, el, claro, el, claro. el hablar desde nuestra manera de creer, lo que creemos que estamos leyendo. Te me quedaste, tú, ya no te vi, Rafa. A ver, permítame tantito porque tuvimos ahí un pequeño problema con mi compañero. No sé si se le fue el internet o qué pasó. Sí, o sea, vaya, como decía Rafa, ¿no? Que a veces se generan los malos entendidos. Ahí viene Rafa, ya lo vamos a meter otra vez al escenario. Ahí está, ahí Ya, está. te Se me fuiste. fue, me fui. De No repente sé te si se... quedaste. Yo dije, yo no le dije encantado. Encantados. Sí. No sé qué pasó, de pronto se me sacó. Pero bueno, ahí A ver, estamos. perdón, me decías. Me olvidó que estaba Hablamos por diciendo. malos entendidos, ¿no? Perdón. Ya se me olvidó, ya se me olvidó. Ok, bueno, pasamos a otro punto. Vamos a pasar ¿Cuál a otro es, punto. cuál es cómo los adolescentes pudieran resolver algún tipo de conflicto? Ajá. Eh, En ese, yo, ajá. perdón, No, sí, sí. Dale.
Lo que pasa es que yo creo que como que más empezar a que ellos empiecen a comprender sus emociones primero, porque tienen como que en la adolescencia emociones muy tensas, muy volubles. Yo creo que sería como una de las bases, ¿no? Que ellos primero empiezan a conocerse, lo que hablabas hace rato, ¿no? Del autoconocimiento, que ellos empiezan a conocerse, empiezan a conocer sus emociones, del por qué estoy triste, del por qué estoy feliz, del por qué estoy llorando, del por qué estoy enojado, empiezan a conocer esas emociones. Entonces, cuando empiezo yo a conocer, yo, yo ya empiezo a ver en el otro también esas emociones, empiezo a observarlas en el otro. ¿Te volviste a quedar quieto o no? Si eras tú. Empiezo a observarlas en el otro. Y entonces partiendo de ahí, ya empezamos a poder utilizar estrategias de diálogo con el otro, de negociación con el otro, de empezar a ver cómo se puede resolver ese problema, ¿no? Totalmente, porque si de por sí este pasaje que básicamente es obligatorio y además es un duelo, el pasaje entre la infancia y la adultez es un periodo delicado, es tormentoso, pero también tiene sus partes creativas, ¿no? Entonces, esas partes hay que entenderlas como adultos, entender al adolescente y que el adolescente también pueda tener ese espacio para él mismo comprenderse, ¿no? Porque son pareciera que a nosotros como adultos se nos olvidó cómo pasamos la adolescencia, ¿no? Claro. Sí, Y o que sea, además no siempre podemos expresar lo que sentimos. El adolescente le agregamos a que sufre por ese cambio, por ese proceso de duelo por el cual está pasando y que además no lo puede expresar muchas veces. Sí, me ha tocado ver adolescentes que reprimen ese niño, que quieren seguir siendo por querer ser adultos o por quererse, ya que los vean como adultos jóvenes, o sea, que ya los vean grandes. Y luego cuando les empiezan a dar ciertas responsabilidades, sale ese niño y dice, espérame, ¿por qué si todavía soy un niño? ¿Por qué me dices a mí que tengo que hacer eso si todavía tengo 18 años? Y apenas a mis 43 años, apenas estoy saliendo del cascarón. No, o sea, vaya, Claro. sí, o sea, están en esa ambivalencia, ¿no? De emociones, ¿no? Ese sub y baja de emociones. Totalmente. No sé qué es lo que quiero todavía. Y luego le agregamos a que nosotros como adultos siempre confrontamos esa energía negativa o el malestar que causa y no tanto esta energía creadora que tiene el adolescente. Y entonces se agrega el no entendimiento, el que nos cause malestar su actitud, y eso a veces nos quedamos ahí, nos quedamos en lo negativo. Y entonces, agrégale entonces eso y agrégale que no sabe decir lo que siente, de todo ese sufrimiento inconsciente, ¿no? De que es muy difícil de poner en palabras, que es esa transición entre la edad infantil y la edad adulta. Entonces, ¿qué sucede? Por eso muchas veces lo expresan en los actos, ¿no? Más que con las palabras. Y entonces nuestra chamba como adultos prácticamente es ayudarle a, primero, entenderlo, comprenderlo, no, no poner en primer lugar el malestar y luego ya ayudarle con las palabras, ¿no? Todas esas palabras que faltan, traducirlas, su malestar, ¿no? Creo, el tacto, sin ofenderlo. Sí, sí, claro, claro, así es. Y hablemos de esos conflictos que a veces tenemos en pareja, Rafa. Los conflictos que a veces suelen ser de comunicación, de celos, desconfianza, diferentes, Uh-huh. Sí, sí. Se me está diferentes, yendo. sí, sí, perdón, cuando se generan diferentes, cuando hay diferencias, vaya. Claro, claro. Sí, sí, primero hay que entendernos uno como persona, como sujeto,
entender cómo hablamos, observarnos, como en el ejemplo que te daba de que la echaron de los trabajos porque no se había observado cómo hablaba, cómo se relacionaba, cómo reaccionaba. Hay que ver cómo atacamos, cómo herimos, cómo interrumpimos, cómo invalidamos al otro, ¿sí? Y eso yo creo que esa es la parte importante. Dejar de esperar que el otro empiece a ceder, ¿no? Porque esperamos que el otro ceda y decimos, bueno, deja que cambie el primero, que el primero cambie. Y entonces, ¿cuál es la situación ahí? Que nadie va a cambiar. O al rato va a cambiar, ¿no? Decimos, deja que espera, no, al rato cambia, ¿no? Sí, O sea, vaya, cuando la persona, pues, tal vez sí, o sea, estamos hablando partiendo de que sí se generan cambios en la persona, pero cuando la persona no quiere, claro. es imposible, no se puede, o sea, luego dice el dicho, Claro. a fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Exacto. Por Así más que es. intentemos cambiar al otro, por eso cambiamos primero nosotros, dejamos a un lado el conflicto, lideramos, como se dice, ¿no? Y detenemos la hostilidad por lo menos nosotros y decimos, bueno, ya si no quiere ceder, yo cedo y ya que ella tome su parte, hablando de la otra persona, ¿no? Sí, claro, así es. Sí, yo creo que cada quien de alguna manera se tiene que ser responsable de cada uno de los dos. Sí, sí, sí. Y si lo vemos desde la parte desde mi orientación, desde mi trabajo, muchas veces el conflicto no solo habla del otro, habla de nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro muchas veces toca heridas, toca miedos, inseguridades, formas antiguas que nos enseñaron a reaccionar. Y entonces el conflicto se convierte en un espejo, como suele pasar en las conversaciones de WhatsApp. Se vuelve como un espejo. Es correcto. Y se vuelven muy intensas, porque pareciera que nos estamos contestando a nosotros mismos desde esos lugares más antiguos, ¿no? Sí, o sea, vaya, cuando el otro dice algo y ese algo a mí me molesta, pues realmente habla más de mí que del otro, ¿no? O sea, no habla tanto del otro. Sí, el otro dijo algo, pero claro, eso que a mí me incomoda, habla de mí, no habla de él. ¿Por qué? Porque entonces yo de alguna manera estoy empoderando a esa persona para que lo que diga esa persona a mí me moleste, me incomode, la otra persona puede decir lo que quiera, lo que sea. Ya depende de mí también. Bueno, también depende de si la otra persona es tu hijo, tu hija, tu papá. Sí. Estoy hablando del vínculo. Totalmente. Pero sí, sí, os vaya, al final, yo creo que al final cada uno se tiene que dar cuenta, o tenemos que darnos cuenta cuáles son nuestros alcances, qué es lo que sí podemos, qué es lo que sí se puede resolver y qué no. ¿Qué es lo que sí podemos resolver? Hay cosas que dialogando se pueden resolver, hay otras cosas que dices, bueno, no se puede resolver. Yo creo que la única resolución sí es decir, hasta aquí, Claro, adiós, totalmente. gracias, que te vaya muy bien, y vámonos, cada quien por su camino. Sí. Sí, A veces no queda más remedio que... No puedo como que buscando y buscando soluciones y soluciones y soluciones y soluciones y la única solución es algo que le he estado dado la vuelta por un lado y por el otro cuando al final de cuentas es esa, ¿no? Sí, nos resistimos a romper el lazo. Así Sí. es. Cuando siempre intentamos escuchar, intentamos entender cómo el otro percibe la realidad, damos, ¿no?, nuestra parte, ponemos de nuestra parte, y poner de nuestra parte es algo muy difícil porque es salir desde nosotros mismos, desde nuestro amor que nos tenemos para sernos fiel a lo que pensamos, a lo que creemos, y entonces intentamos escuchar sacrificando esas partes de nosotros que son tan intensas porque queremos estar bien, ¿sí?
pero nos encontramos de que muchas veces el otro escucha para defenderse y no para comprender. Y ahí es donde tú dices, bueno, hay que hacer algo entonces. A ver, aquí dice Alexa Jiménez, a veces se dice que cuando hay un conflicto, lo que no te gusta de la otra persona es el reflejo de uno mismo, que uno tiene que solucionar. Así ¿será así? Okay. En algunas situaciones sí. Uh-huh. En algunas situaciones sí a veces es el reflejo de la otra persona. Si te incomoda algo de la otra persona que constantemente está haciendo, primero hay que ver por qué te incomoda, ¿no? ¿Qué es lo que te molesta de esa otra persona? ¿Por qué te molesta tanto esa otra persona? No sé, hablábamos de las transferencias, Rafa, en el sentido de que a veces conoces a una persona y ni siquiera has tenido, o sea, la acabas de conocer, ni siquiera has tenido un diálogo intenso con esa persona y ya sientes que te cae mal. Sí. Pues, ¿por qué me cae mal? O sea, ¿qué me recuerda esa persona? ¿A quién me hace venir esa persona? No sé, ¿quién me trae a la mente esa persona? Claro. Por eso decimos que es el reflejo, o sea, es el reflejo tuyo, o sea, vaya, por eso es tu problema, por eso lo que hace la otra persona, a lo mejor simplemente, vaya, por llegar vestida de X manera, a ti ya te molestó y dices, ¿por qué me molesta que esa persona se vista así? Claro, digámoslo así, es algo que en algún momento me generó una situación no tan positiva y que cada vez que pasa algo similar, vuelvo a reaccionar como aquella primera vez, nada más que como no tengo la suficiente fuerza de la conciencia para traerla a mi memoria, lo sigo recordando en estas acciones que me suceden casi siempre. Lo dijiste perfectamente. No, me acordé de recordar, repetir y de reelaborar de Sigmund Freud. Pero Ajá. fíjate, ahorita que pregunta esto, Alexa, eso nos habla de la importancia que tenemos de autoconocernos primero antes que a los demás, porque cuando no queremos autoconocernos, el culpable siempre va a ser el otro. Cuando nos autoconocemos, entonces dejamos de echarle culpas a los demás y decimos, algo de esto me está moviendo tanto que ¿Por qué me cae mal si es la primera vez que lo veo? ¿Por qué? ¿Por qué me cae tan mal? O sea, nunca, ni siquiera le he dado la oportunidad de conocerlo. Total. O sea, ¿por qué me cae mal? O sea, ahí es donde, de lo que decía Rafa, ¿no? O sea, algún recuerdo que no fue bien trabajado, es correcto que se te viene a la memoria. Totalmente. Así es. Muchas gracias, Alexa, por tu participación. Y si tenemos algunas preguntas, con todo gusto. Sí, claro. La verdad es que yo creo que el hecho de que pregunten se vuelve más enriquecedor y no estamos aquí hablando nada más como merolicos, ¿no? Nada más vendiendo nuestra idea. Vamos. Sí, exactamente. No, la verdad es que si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, pregunten. Para eso estamos. En dado caso de que este podcast ya se cierre, o sea, vaya, se cierre, este episodio se termine y usted está viéndolo y tiene alguna duda, pregunte, con muchísimo gusto le contestamos, ya sea en el siguiente podcast o se lo contestamos en algún mensaje. Con mucho gusto. Bueno, ¿hay alguna pregunta, queja? ¿No? ¿Alguna sugerencia? Yo tengo una herramienta muy interesante y muy importante para resolver conflictos. Antes de responder a una discusión, siempre preguntarnos, ¿quiero tener la razón o quiero resolver el conflicto? ¿Sí? Y luego hablar desde lo que sientes, no desde el ataque. No, pues me siento que no me escuchas cuando estoy diciendo las cosas. No tanto de, tú nunca me estás escuchando, y empieza el conflicto. Sí, hablar siempre desde el yo, desde lo que yo siento. Sí, claro. Que lo veíamos la semana pasada, antepasada, esta herramienta de comunicación asertiva, ser muy asertivos
Eso nos ayuda mucho, mucho. Así es, sí. Sí, regularmente a veces o posiblemente a veces decimos lo que tú decías, ¿no? Le aventamos la culpa al otro. Es que tú esto, es que tú lo otro, es que tú aquello, es que tú, bueno, a mí, Claro. yo me siento de esta manera, yo siento esto, yo siento lo otro, yo siento aquello. Y cuando hablamos desde nosotros, yo creo que el otro entiende mejor y sabe, y ni siquiera lo toma personal, o sea, ok, esto que estoy haciendo le está causando esto a esta persona, ¿sí? Porque también partamos de la idea que nadie es adivino, absolutamente nadie es adivino. Entonces, si la otra Totalmente. persona no sabe que lo que está haciendo te está provocando cierta angustia, pues, o sea, tal vez lo va a seguir repitiendo y el día que se lo digas, a lo mejor lo deja de hacer. Totalmente. Hay que aprender a hablar diferente, a escuchar diferente, a entender que detrás de cada conflicto hay dos seres humanos intentando ser comprendidos, que no se están atacando, ¿no? Ahorita que dijiste lo del gran conflicto, me acordé de la frase de Spider-Man. Detrás de un gran poder siempre hay una gran responsabilidad. Bueno, eso puede tomar sentido desde esos lugares, porque tenemos el poder de lastimar al otro si queremos con nuestras palabras. Es correcto, así es. Punto importante. Muy bien. Correcto. Bueno, por esta noche, señoras y señores, amiguitos, amiguitas, jóvenes, sería todo. Nos vemos oye, no hemos estado contando los episodios, Rafa. Yo creo que a partir del siguiente episodio vamos a ver qué episodio estamos teniendo cada miércoles. Sería interesante. Van como 10 más o menos. Sí, no, yo creo que un poquito más, pero sí, aproximadamente. Más o menos entre 10. Para algún día empezar mira, ¿te acuerdas cuando empezamos a contar los episodios? Sí, ¿verdad? Que nos seguían 3 personas, ahora nos siguen 5, ¡qué padre! Va de a poco, poco a poco. Y ya se viene el webinar y ya se vienen es correcto. Más cursos. Es correcto, vamos a hacer un webinar de inteligencia emocional para las personas que gusten inscribirse, va a estar muy padre y va a ser gratuito. Denme oportunidad, en estos días lo estamos publicando en redes sociales, en esta plataforma, en la plataforma de psicólogo Marco Vargas, en TikTok, psicólogo Marco Vargas, en Instagram, psicólogo Marco Vargas, y en las plataformas de Rafa. ¿Cuáles son las tuyas, Rafa? Ahí estamos en el psicólogo psicoanalista Rafael Matamoros, también en mi taller de psicología, en YouTube, en Facebook y en Instagram. En básicamente, YouTube estás nada más como hablando de psicología. No. Ahí sí no tenemos otro. Tú. Sí. Sí. Bueno, ahí los que se van conectando, pues ahorita que se termine la transmisión lo pueden volver a ver. Les agradecemos mucho por haber estado atentos a esto, en este programa, en su programa Sin Saberlo Todo, con mi amigo, hermano, el licenciado Rafael Matamoros. Su podcast favorito. Su podcast favorito, así es. Pónganle ahí, denle like, comparta. Pues muchas gracias nuevamente por dejarme ser parte de este proyecto, y a toda la gente que está ahí siguiéndonos desde el día 1, también muchas gracias por estar ahí al pendiente. Les mando un abrazo y bendiciones a todos. Así es, igualmente, cuídense mucho, que descansen, nos vemos la próxima. Adiós. Bye. Bye.